Todos los días los colonos y las tribus vecinas vivían con el riesgo de perder sus hogares, sus familias y hasta la vida misma. En el Viejo Oeste, esa incertidumbre era parte del día a día. En un territorio marcado por conflictos y escasez, estar siempre alerta y resistir desafíos extremos era clave para sobrevivir. En ese ambiente, los Apache llamaron la atención por sus tácticas de guerra, incluyendo formas duras de tratar a las mujeres. Para entender bien esa época, es importante ver los relatos sobre cómo eran tratadas estas mujeres durante los ataques y las pruebas que enfrentaban en cautiverio. Estos registros muestran que la violencia, además de causar dolor inmediato, servía para infundir miedo y asegurar el control. Esta estrategia generaba alianzas estratégicas y provocaba represalias, alimentando un ciclo difícil de romper. En medio de todo esto, las presiones políticas y culturales empujaban a los grupos a tomar decisiones todavía más extremas. Las disputas por el territorio, los códigos de honor y la lucha por el poder reforzaban prácticas brutales. Al volver a este capítulo de la historia, nos damos cuenta de cómo estos eventos estuvieron marcados por mucho más que las batallas, dejando huellas profundas en la vida de quienes habitaban las fronteras. Los Apache perfeccionaron sus tácticas de combate con un solo objetivo en mente: sobrevivir en un lugar donde cada decisión podía tener consecuencias irreversibles. Los Apache no actuaban de manera impulsiva al atacar. Cada emboscada era cuidadosamente planeada para asegurar recursos y proteger la organización de sus aldeas. En ese ambiente de tensión, las mujeres se convertían en objetivos frecuentes, ya que capturarlas era una forma de imponer control y presión sobre sus rivales. Cuando las atrapaban, eran obligadas a recorrer largas distancias, sufriendo hambre, sed y un cansancio extremo. Relatos del siglo XVII, como los de Alonso de Benavides, describen el cautiverio como una experiencia marcada por trabajo forzado y múltiples formas de abuso, destacando cómo la vida de las mujeres cambiaba radicalmente al ser capturadas. De ese proceso surgían marcas físicas y psicológicas, y el miedo a nuevos ataques afectaba tanto a los colonos como a otros grupos, reduciendo drásticamente la posibilidad de resistencia. El riesgo constante de ataques sorpresa golpeaba la moral de sus enemigos, dejando traumas que se transmitían de generación en generación. Aunque es un capítulo doloroso, revela los métodos que los Apache empleaban para asegurar su supervivencia, aunque eso significara recurrir a estrategias implacables. Dentro de estas prácticas, los matrimonios forzados ocupaban un lugar central. Estas uniones no solo servían para establecer alianzas sociales, también eran herramientas de poder y subsistencia. Mujeres de diferentes tribus o asentamientos coloniales eran obligadas a casarse, sin opción de negarse ni recibir apoyo alguno. En este contexto, la dominación se consolidaba y dejaba en evidencia las duras consecuencias de vivir bajo el control Apache. Al llegar a lugares completamente desconocidos, muchas mujeres se quedaban sin acceso a su idioma, cultura y lazos familiares. Esta separación las hacía vulnerables, ya que dependían totalmente de quienes las mantenían cautivas para poder sobrevivir. En ese contexto, el matrimonio se convertía tanto en una herramienta de asimilación, como en una forma de imponer valores que les arrebataban su libertad y autonomía personal. Más que un simple acuerdo entre individuos, estos matrimonios tenían implicaciones políticas. Servían para sellar pactos o reforzar posiciones de poder dentro de la sociedad Apache. Así, las mujeres capturadas eran obligadas a desempeñar roles de servidumbre y a tener descendencia, sin ninguna posibilidad de decidir sobre su propio destino. El matrimonio dejaba de ser una elección y pasaba a formar parte de una estrategia de control y expansión del poder, manteniendo a estas mujeres bajo un estricto sistema de dominación. En muchos casos, estos matrimonios eran herramientas para consolidar acuerdos e intensificar el sometimiento de las cautivas. El sufrimiento emocional y psicológico iba mucho más allá de la pérdida de la libertad. Significaba ver cómo toda su vida anterior se desmoronaba frente a sus ojos. En el Viejo Oeste, el matrimonio podía convertirse en un mecanismo de opresión sin mayores obstáculos. Tácito,
En sus observaciones sobre sociedades antiguas, ya señalaba cómo la búsqueda del poder suele ser algo inherente a la naturaleza humana. En aquella época, la práctica de arrancar cabelleras iba más allá de un simple acto de violencia entre los apache. Era una declaración directa de poder dirigida a sus adversarios, colonos y prisioneros. Al arrancar el cuero cabelludo, quedaba claro que desafiar a ese grupo traería consecuencias severas. Más allá de demostrar fuerza, esta práctica ayudaba a mantener su dominio sobre ciertas regiones y generaba una sensación constante de temor. Entre los apache, las mujeres también podían ser víctimas, y sus cabelleras eran exhibidas como prueba de control. El mensaje era claro. Resistirse significaba enfrentar una muerte marcada por una señal imborrable de derrota. Hasta hoy los estudiosos siguen buscando respuestas sobre el origen de esta costumbre en la cultura apache. Algunos creen que sus raíces provienen de antiguas tradiciones guerreras, mientras que otros señalan posibles influencias europeas. De cualquier forma, el escalpamiento se consolidó como un acto simbólico que combinaba fuerza física e intimidación, dejando una huella profunda en la historia de los enfrentamientos del Viejo Oeste. En la antigua Grecia, Heródoto narró que pueblos como los escitas usaban cabelleras para fabricar mantos, reforzando el poder de quienes portaban estos trofeos. Aunque el contexto era diferente, la imagen que representaban seguía siendo impactante, demostrando cómo el escalpamiento atravesó siglos y culturas como una señal incuestionable de triunfo y terror. En la época del Viejo Oeste, el escalpamiento iba mucho más allá de una simple tortura física. Era un mensaje directo. Cualquiera que se atreviera a entrar en territorio apache sabía que corría el riesgo de sufrir ese tipo de ataque, porque su propósito era infundir miedo. Pero los apache no eran los únicos que usaban esta práctica. Colonos, soldados e incluso cazadores de recompensas también lo hacían, ya fuera por venganza o por dinero. Cuando las mujeres se convertían en el objetivo, la crueldad alcanzaba otro nivel. Al atacarlas, los apache dejaban claro que nadie estaba a salvo y reforzaban su autoridad. En esta lucha brutal por tierras y poder, el uso de látigos y garrotes no solo servía para infligir dolor, sino también para mantener el control, demostrando que cualquier intento de desafío sería castigado con dureza. Las cautivas vivían esta realidad de la manera más cruda. Además de estar prisioneras, muchas sufrían agresiones constantes, cada golpe sirviendo como un recordatorio de su falta de libertad. Si intentaban resistirse, eran castigadas de inmediato para que la idea de escapar o enfrentarse a sus captores fuera sofocada antes de que pudiera siquiera tomar fuerza. Registros de colonos y exprisioneros que más tarde contaron sus experiencias revelan detalles sobre la dureza diaria en estos conflictos. Uno de los relatos más conocidos es el de Olive Oatman, capturada en 1851. Ella contó que las palizas la mantenían obediente, aunque algunos aspectos de su historia aún generan debate entre los investigadores. Aún así, su testimonio forma parte de un patrón más amplio de violencia que muchos prisioneros enfrentaron. Estos eventos muestran una época marcada por enfrentamientos constantes y una lucha diaria por la supervivencia, donde cada decisión estaba guiada por el poder y el miedo a represalias. Las quemaduras y mutilaciones dejaron cicatrices profundas en los conflictos que involucraban a los apache. Hay relatos de mujeres capturadas usadas como ejemplo para sembrar el miedo e impedir cualquier intento de resistencia. El fuego, ya fuera mediante el contacto prolongado con brasas o la exposición directa a las llamas, iba más allá de ser solo una forma de causar dolor. Era una demostración calculada de fuerza. Con ello, el mensaje quedaba claro e indiscutible. Todos los que se oponían a los apache aprendían tarde o temprano a enfrentar las duras consecuencias. Además de las quemaduras, la mutilación era una práctica común. Se cortaban dedos, profundas heridas marcaban el rostro, y otras lesiones dolorosas se volvían parte de la rutina, dejando cicatrices que iban más allá de lo físico. Esto enviaba un mensaje directo. No había límites para su ferocidad, y tanto rivales como posibles aliados de tribus vecinas lo sabían bien.
Colonos y oficiales militares que presenciaban o documentaban estos hechos encontraban en cada detalle una prueba del terror que dominaba la región. Las cicatrices permanentes tenían un significado poderoso, convirtiendo a las víctimas en recordatorios vivientes de las consecuencias. El trauma psicológico era brutal, dejando claro que no había espacio para la duda o la rendición. Cualquiera que se acercara entendía perfectamente el precio que tendría que pagar. En el Viejo Oeste, las mujeres apache enfrentaban desafíos que marcaban tanto su cuerpo como su espíritu. La violencia era una constante en todos los frentes. Colonos, grupos rivales e incluso facciones dentro de su propia tribu formaban parte de un ciclo interminable de represalias. Mutilaciones, quemaduras y otros actos crueles eran parte del día a día, donde cada herida recordaba que sobrevivir significaba resistir horrores inimaginables. Estas mujeres sufrían ataques brutales, eran obligadas a matrimonios forzados, corrían el riesgo de ser escalpadas y vivían bajo amenazas que no solo les arrebataban su libertad, sino también una parte de su identidad. En medio de este escenario, la línea entre la lucha por la vida y la pérdida de compasión se volvía difusa, alimentando un círculo de dolor que alcanzaba a todos los involucrados. Al mirar atrás en este capítulo oscuro, surge una pregunta. ¿Qué lecciones podemos extraer sobre el poder, la resiliencia y la verdadera esencia del ser humano? ¿Qué ecos del pasado podemos traer al presente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres profundizar más en esta historia y tener una visión más amplia de los hechos, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu participación ayuda a mantener viva la memoria de momentos clave, incluso cuando nos enfrentamos a verdades incómodas. Juntos, construimos una visión más completa de lo que fuimos y de lo que somos hoy.